Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo el tema de fosforilación oxidativa. Como generalidades quisiera mencionarles que en las células eucariotas, la fosforilación oxidativa tiene lugar en las mitocondrias, donde además intervienen enormes complejos proteicos que están incrustados en las membranas mitocondriales. Además, tener en cuenta que hasta el momento solamente se han producido 4 moléculas de ATP por molécula de glucosa, y esto es por fosforilación a nivel de sustrato únicamente. Recordemos que 2 se producen en la glucólisis y las otras 2 restantes en el ciclo de Krebs. Como panorama general, tengamos en cuenta que los electrones van a fluir desde dadores electrónicos hasta un aceptor electrónico final, que en este caso se trata del oxígeno molecular. Además de que la energía libre por el flujo de electrones, que va a ser cuesta abajo, que vamos a ver más adelante, se va a acoplar al transporte cuesta arriba de los protones, y que el flujo de protones a favor de su gradiente de concentración nos va a proporcionar energía libre para la síntesis de ATP, esto dado por la ATP sintasa. Ahora hablemos específicamente de la cadena de transporte de electrones. Esto es importante porque vamos a ver en los esquemas más didácticos que tenemos a continuación que necesitamos saber precisamente los componentes de los complejos multiproteicos que van a conformar a esta cadena de transporte de electrones. Tenemos 4 complejos: el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Tengamos en cuenta también que va a haber bombeo de protones. Lo vamos a ver un poco más adelante, así que no se preocupen por eso si no lo entienden ahora. Pero en el complejo 1 se nos van a bombear 4 protones. En el complejo 3 se nos van a bombear también 4 protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Y en el complejo 4 finalmente se nos van a bombear solamente 2 protones. En el caso del complejo 2, aquí no va a haber como tal un bombeo de protones. El NAD va a llegar directamente al complejo 1, o NAD ubiquinona óxido reductasa, o simplemente NAD deshidrogenasa. Este le va a donar sus electrones a la flavina mononucleótido, la cual a su vez le va a pasar los electrones al complejo hierro-azufre, que ahora se los va a pasar a la ubiquinona o a la coenzima Q. Entendamos también que tenemos este tipo de esquematización porque conforme vamos bajando se nos va a ir liberando energía que va a servir para bombear esos protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana, y que con cada paso que vamos dando estamos llegando a un compuesto más electronegativo, es decir, que va a tener una mayor afinidad por esos electrones. El FAT va a llegar directamente al complejo 2, no al complejo 1. Y si recuerdan, les dije que en este complejo 2 no va a haber bombeo de protones. No se preocupen, lo vemos un poquito más adelante, lo retomamos, pero ahí radica la importancia de la formación de las moléculas de ATP. El sitio de unión al FAT le va a donar a su vez al complejo hierro-azufre los electrones, y este a su vez se los va a donar a la ubiquinona. Ahora ya nos encontramos en un punto común, ya sea que los electrones vengan del NAD o que vengan del FAT. El complejo 3 se va a denominar citocromo C óxido reductasa. La ubiquinona le va a donar los electrones al citocromo B, este a su vez al citocromo C1, y finalmente al complejo hierro-azufre, que se los va a donar ahora al citocromo C. Del citocromo C, los electrones van a ir hacia el complejo 4 finalmente. El complejo 4 se denomina citocromo oxidasa, y aquí a partir del citocromo C los electrones van a pasar a través del citocromo A1, después el citocromo A3 y finalmente al cobre, que se los va a donar a media molécula de oxígeno molecular, que junto con los protones que ya se encuentran en nuestra matriz mitocondrial se nos va a formar una molécula de agua. Es decir, que el cobre, al donar los electrones a la media molécula de oxígeno molecular, la va a reducir finalmente a una molécula de agua. Podemos ver ahora sí cómo es que se da específicamente el bombeo de protones y finalmente la formación de las moléculas de ATP. Ubiquémonos primero dentro de la célula. En este espacio estamos hablando de la matriz mitocondrial. Esta es la membrana mitocondrial interna, que, muy importante, va a ser impermeable a los protones, y este finalmente va a ser el espacio intermembrana. Ahora, tengamos en cuenta que, como ya les había mencionado, el NAD va a llegar directamente al complejo 1, y con esa caída de electrones que veíamos a un compuesto más electronegativo, se nos va a formar un potencial
endergónico por esta transferencia, esto va a generar la fuerza suficiente para que se bombeen 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, por lo que podemos decir que la matriz mitocondrial se va a ir quedando cada vez más negativa y el espacio intermembrana se va a ir volviendo cada vez más positivo. Estos 4 protones se nos van a generar, como ya les mencioné, por la caída de esos electrones a través de los componentes del complejo 1. Posteriormente, estos electrones se van a ceder a la ubiquinona o a la coenzima Q, y de la coenzima Q va a pasar al complejo 3. Una vez más, esta caída de los electrones que ya veíamos anteriormente nos va a generar el potencial de energía suficiente para que se bomben otros 4 protones hacia el espacio intermembrana. Y del complejo 3, estos electrones van a pasar al citocromo C y posteriormente al complejo 4, que la caída de estos electrones nuevamente nos va a generar la suficiente energía para que se bomben otros 2 protones hacia el espacio intermembrana. Y posteriormente lo que tenemos es la adición de estos electrones a la media molécula de oxígeno molecular, que junto con los protones se nos va a formar una molécula de agua. Entonces, hasta aquí espero que haya quedado claro. Por cada molécula de NAD tenemos que aquí en el complejo 1 se nos bombean 4 protones, en el complejo 3 se nos bombean otros 4 protones y en el complejo 4 se nos bombean otros 2 protones. Así que sería correcto decir que por cada molécula de NAD se nos van a bombear 10 protones al espacio intermembrana. Hasta aquí espero que vayamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el FAT? Como ya lo vimos, el FAT va a llegar directamente al complejo 2 y aquí es precisamente donde va a ceder sus electrones. Sin embargo, aquí no tenemos ese bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, sino que lo tenemos hasta el complejo 3. Del complejo 2, los electrones se van a ir a la ubiquinona o a la coenzima Q. Después al complejo 3, donde sí se nos va a generar ese potencial de energía suficiente para bombear 4 protones hacia el espacio intermembrana, los primeros 4 protones por el complejo 3, después al citocromo C, después finalmente al complejo 4, en donde se nos van a bombear otros 2 protones hacia el espacio intermembrana desde la matriz mitocondrial y después nuevamente la formación final de una molécula de agua. Entonces, espero que no se hayan perdido hasta ahora. De nuevo, por cada molécula de FAT podemos decir que se nos bombean 6 protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, por cada molécula de NAD son 10 protones y por cada molécula de FAT son 6 protones. Ahora, una vez que tenemos que los protones se encuentran en el espacio intermembrana, haciéndola cada vez más positiva, y que la matriz mitocondrial a su vez se está volviendo cada vez más negativa porque tiene muy pocos protones dentro de ella, estos protones que se encuentran en el espacio intermembrana van a querer regresar a favor de su gradiente de concentración, es decir, de donde hay más a donde hay menos es a donde van a querer ir. Pero recordemos que la membrana mitocondrial interna va a ser impermeable a estos protones, por lo que el único medio que tienen para poder entrar de nuevo a la matriz mitocondrial es a través de la ATP sintasa. La ATP sintasa podemos decir que funciona al contrario de lo que funcionan otros canales iónicos del transporte activo, es decir, que ciertos canales ocupan ATP para poder mandar moléculas en contra de su gradiente de concentración a través de una membrana. En este caso es justamente lo contrario. El movimiento a favor del gradiente de concentración de los protones nos va a dar esa energía para que ahora formemos las moléculas de ATP a partir del ADP y del fosfato inorgánico. Entonces, estos protones van a empezar a fluir a través de la ATP sintasa y la ATP sintasa lo que va a tener es que un rotor que se encuentra justamente dentro de ella va a girar y eso es lo que va a promover la unión del ADP con el fosfato inorgánico. Posteriormente, dentro de esta misma molécula, el ATP que se forme se va a estabilizar y finalmente esta molécula se va a hacer menos afín al ATP, por lo que lo va a liberar ahora en la matriz mitocondrial. Y así es como se va a ir dando este paso de los protones, que va a servir para la formación de las moléculas de ATP.
Ahora entendamos de dónde vienen esos números de las moléculas de ATP que se forman. Como ya les había mencionado, por cada NAD se nos van a bombear 10 protones al espacio intermembrana y por cada FAT se nos van a bombear 6 protones a este mismo espacio intermembrana. Por lo que por cada 4 protones que pasen por la ATP sintasa se nos va a formar una molécula de ATP. Entendiendo esto, podemos decir ya que por cada 10 protones pasen a través de la ATP sintasa se nos van a formar 2.5 moléculas de ATP. Y en el caso del FAT, que solamente tenemos 6 protones, que aquí se lo señalo, solamente se nos va a dar la formación de 1.5 moléculas de ATP, porque se van a bombear primero 4 que nos sirven para la formación de una molécula de ATP y estos dos restantes solamente nos van a servir para la formación de media molécula de ATP. Y ahí es justamente donde viene la explicación de por qué el NAD va a ser más eficiente a la hora de la formación de más moléculas de ATP. Recordemos porque llega directamente al complejo 1 y este sí va a bombear protones, el complejo 2 no bombea protones. Ahora vamos a ver cuántas moléculas de ATP se nos producen por molécula de glucosa. Si recuerdan, ya habíamos mencionado esto en el ciclo de Krebs, al final en el rendimiento de energía, pero ahora lo vamos a retomar desde un enfoque más integrado y tomando en cuenta ahora sí la fosforilación oxidativa. La parte azul va a estar esquematizando el citosol y esta estructura representa a la mitocondria. Recordemos que todo empieza por la entrada de la glucosa y el proceso subsecuente de la glucólisis, que nos va a formar finalmente dos moléculas de piruvato. En esta glucólisis vamos a tener la formación directa de dos moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces hasta el momento tenemos la ganancia de dos moléculas de ATP. Después el piruvato va a entrar a la célula y recordemos que va a ocurrir la descarboxilación oxidativa en donde el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A y aquí tenemos la ganancia de dos moléculas de NAD en su forma reducida y estas dos moléculas de NAD se van a ir directamente a la fosforilación oxidativa. Ahora, de estas dos moléculas de acetilcoenzima A van a entrar una por una al ciclo de Krebs y aquí se nos van a producir una vez más dos moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, una por cada acetil-CoA que entra al ciclo, pero también se nos van a producir 6 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAT, las cuales se van a ir también directamente a la fosforilación oxidativa. Entonces, hasta el momento llevamos 4 ATPs que se han formado de forma directa en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Sin embargo, la mayor parte de la energía la tenemos aquí, en el NAD y en el FAT, que ya llegaron a la fosforilación oxidativa. Ahora, tomemos en cuenta que en la glucólisis también se nos formaron dos moléculas de NAD. Sin embargo, estas no van a poder pasar a través de la membrana mitocondrial externa, por lo que necesitan de una lanzadera específica. Y esa lanzadera específica le va a pasar después los protones, ya sea al NAD o ya sea al FAT. Y de esto precisamente dependen cuántas moléculas de ATP se nos van a formar al final. Si se los pasa al NAD, se nos van a formar 5 moléculas de ATP. Y si se los pasa al FAT, se nos van a formar 3 moléculas de ATP. Entonces, estas dos moléculas, ya sea de NAD o de FAT, van a llegar también a la fosforilación oxidativa. Y dependiendo, como ya les mencionaba, si sea NAD o si sea FAT, se nos van a formar 26 a 28 moléculas de ATP. Desglosemos este número para que sea más fácil de entender de dónde vienen los 26 a 28 ATPs. Primero, si tomamos en cuenta las moléculas de NAD que se nos formaron en la descarboxilación oxidativa para convertir el piruvato en acetilcoenzima A, se nos formaron dos moléculas de NAD. Estas dos moléculas de NAD, una vez que pasen en la fosforilación oxidativa, se nos van a transformar en 5 moléculas de ATP. Hasta el momento llevamos 5. Después, estas 6 moléculas de NAD que se formaron en el ciclo de Krebs se nos van a transformar en 15 moléculas de ATP. Entonces, 15 más 5 son 20 moléculas de ATP que llevamos hasta ahorita. También en el ciclo de Krebs se formaron 2 moléculas de FAT y estas 2 moléculas de FAT van a ser 3 moléculas de ATP. Entonces, hasta el momento llevamos 23 moléculas de ATP. Ahora tomemos en cuenta finalmente estas moléculas. En el caso del FAT, si son 2 moléculas, se nos van a formar finalmente otras 3 moléculas de ATP y tomando en cuenta las 23 que llevamos
hasta este momento son 26 moléculas de ATP. Ahora, si se le donaron al NAT, entonces tuvimos la formación de 5 moléculas de ATP. 5 más las 23 que tenemos de todo esto van a ser 28 moléculas de ATP. Entonces es ahí donde tenemos la explicación de por qué en la fosforilación oxidativa de toda esa molécula de glucosa que ingresó en la célula se nos pueden formar 26 a 28 moléculas de ATP. Ahora bien, tengamos en cuenta que también tenemos la formación directa de moléculas de ATP, tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs. Y ya si sumamos todo, son 26 más 2, son 28 y 2 van a ser 30 moléculas de ATP. Si, les repito, esta lanzadera después utilizó el FAT y 28 más 2 son 30 y 2 son 32 moléculas de ATP si en esta lanzadera posteriormente los protones se lo donaron al NAT. Finalmente, solo quisiera agradecerles por ver el video. Espero que les ayude bastante. Y si les gusta el video me pueden dejar un like. Si les quedó alguna duda también del video me la pueden dejar aquí en los comentarios donde trataré de explicarles si es que ese es el caso. Y también recordarles que se pueden suscribir al canal. Eso me ayudaría bastante a seguir llegando a más personas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.